Entonces ahí es cuando ocurre lo del 9 de abril de 1948, que muere Jorge Eliezer Gaitán. Entonces estos dos partidos tradicionales ven la necesidad de tratar de buscar la cohesión social y lo hacen como siempre lo habían hecho, yendo a que los campesinos se enfrentaran entre liberales y conservadores, pero esto lamentablemente no funcionó en esta ocasión y la violencia inició a escalar las ciudades. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Esto que dijeron, en este momento estaba Laureano Gómez en el poder, entonces como no funcionó eso y se estaba llegando la violencia a la ciudad, entonces buscan la estrategia de montar a alguien en el poder. Entonces es cuando nos dicen la historia que sube Rojas Pinilla al poder, pero tenemos que tener presente que fue apoyado por los conservadores y los liberales. Entonces nunca en realidad ocurrió un golpe de Estado, sino fue un objetivo hecho. Después de que Rojas Pinilla llega al poder, él trata de disminuir la violencia, hace amnistías y las guerrillas se aplacan, por lo que simultáneamente las guerrillas se habían instaurado los chulaguitas. Era una policía creada por el gobierno de Ospina para contrarrestar el accionar de los grupos guerrilleros. Entonces, cuando Rojas Pinilla está en el poder, él intenta ambiciosamente formar un tercer partido político. Entonces esto no les gustó a los otros partidos tradicionales y ahí es cuando lo bajan del poder y montan el Frente Nacional. Montan el Frente Nacional y se ve que fue básicamente un acuerdo de Laureano Gómez y Alberto Lleras Restrepo, porque los militares que promulgaron este decreto, por el cual se llamaba el pueblo para el plebiscito famoso, entonces se decía que un acuerdo de ellos dos, por eso se necesitaba acudir a votar en las urnas. Entonces el Frente Nacional rigió de 1958 a 1974. ¿Qué hizo este pacto? Rompió la división de poderes porque se estableció que todo lo judicial, político, todo sería equilibrado entre los dos partidos tradicionales. Se alternaron en el poder Alberto Lleras, Guillermo León Valencia. Es importante tener en cuenta que en el gobierno de Guillermo León Valencia se vuelve a resurgir lo del paramilitarismo. Después viene Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero. Es importante resaltar que cuando se rompió esta división existían dos movimientos minoritarios que trataban de buscar el poder, pero únicamente participaban básicamente en lo que era el legislativo, porque el ejecutivo presidencial no era posible. Era la ANAPO, que surgió como una consecuencia para buscar la dignidad de Rojas Pinilla, porque lo bajaron del poder por medio de unas investigaciones, no dieron fruto finalmente. Y el movimiento revolucionario liberal, fundamentalmente su máximo líder era Alfonso López Miquelsen, el hijo de Alfonso López Madero. Y para mí no hay discusión de que el Frente Nacional es una época oscura de la historia colombiana, porque en ese periodo se consolidaron los movimientos guerrilleros y los paramilitares. Y a consecuencia no el sistema democrático, o sea, del republicano, surgió el M-19, no con la intención de cambiar el modelo, sino con la intención de participar en las elecciones. Es importante decir que el M-19 partió de una parte del movimiento de la ANAPO. La ANAPO era el movimiento Rojas Pinilla, pero había una parte encabezada por la hija que decidió seguir la vía democrática para llegar al poder, y la otra sección decidió tomar las armas. Entonces el movimiento M-19 es diferente en ese sentido a los otros. ¿Y por qué fundamento mi tesis de que aquí es fundamental la prolongación del conflicto en Colombia? Porque existen en muchos países que siempre han gobernado los mismos, pero no existe violencia. En Colombia sí existe. Creo que fue por el Frente Nacional, porque basta constatar las fechas en que surgieron todos estos grupos guerrilleros y de manera coherente se encuadran en lo que es el Frente Nacional. Las FARC en 1964 a 1966, el ELN en 1964, el EPN en 1967,
el M-19 en 1970. ¿A causa de qué surge el M-19? A causa de la posible robo de las elecciones del general Rojas Pinilla cuando llega al gobierno Misael Pastrana. ¿Por qué se dice que hubo un robo de elecciones? Porque estaban transmitiendo los resultados por vía televisiva y cuando iba perdiendo Misael Pastrana, el presidente interrumpió esa transmisión y al otro día apareció como ganador el otro. Eso lo dicen los historiadores. Es importante decir que el paramilitarismo básicamente también surge en 1965, como lo decíamos anteriormente, en el gobierno de Guillermo León, básicamente por un decreto. Entonces, si ustedes constatan la fecha en que estuvo vigente el Frente Nacional, las fechas en que surgen los diferentes actores armados de manera organizada, entonces podemos constatar que existen unas coincidencias. Y las conclusiones provisionales son: Colombia ha sido gobernada por una serie de políticas tradicionales, se entienden políticas los medios poderosos de la economía, por ejemplo empresarios, banqueros, terratenientes y otros. En la prolongación del conflicto colombiano la mayor responsabilidad la tienen los partidos tradicionales. ¿Por qué? Por lo que acabamos de observar. Colombia es una sociedad civil muy débil y mal organizada. Esto es evidente. Nosotros no tenemos o sea, no nos manifestamos ante nuestro inconformismo, somos básicamente pasivos. Las protestas sociales generan desconfianza en los gobernantes. ¿Por qué? Aún hoy, cualquier manifestación que se quiera hacer, los gobernantes les da como miedo. Esto no es bueno, porque es chévere que sea la sociedad delirante. El conflicto en Colombia tiene antecedentes remotos. El periodo del Frente Nacional es una coalición partidista, la más lamentable de la historia política colombiana, pues en ella se formaron los grupos guerrilleros. ¿Por qué digo la más lamentable? Porque existen muchas coaliciones de los dos partidos tradicionales. La primera fue 5 años después de que se fundaron, cuando bajan del poder a José María Melo, quien lideraba un movimiento de tendencia a apoyar a los gremios, porque la mayoría siempre han estado en el poder o sea, los dos partidos tradicionales que representan un modelo hacendario. José María Melo representaba a los gremios. Después hubo otra coalición, por ejemplo, cuando Rafael Reyes estaba en el poder, para bajarlo del poder. Después hay otra coalición cuando Alfonso López Miquel Pumarejo quería su segunda reelección, pero esa vez se frustró porque logró ganar. Y así existen diversidad de alianzas. El narcotráfico ha sido el ingrediente que más ha ayudado a financiar, a prolongar el conflicto. Esas conclusiones las saqué a lo largo de todo el trabajo. Entonces, ¿por qué el narcotráfico? Después del Frente Nacional se encarna el narcotráfico en Colombia. Entonces, esto es lo que nos ha mantenido vivo. Colombia ha tenido dependencia estrecha con los Estados Unidos. Esta también surge del desarrollo del trabajo. Basta resaltar lo que dicen algunos autores, que después de 1903, cuando se separa de Panamá, posteriormente el presidente Wilson de Estados Unidos, cuando ya era un cambio a la Primera Guerra Mundial, dijo que necesitaba establecer una amistad con Colombia para evitar de que los alemanes tuvieran un apoyo en Colombia, y que ya desde esa época se iniciaba a ver que el petróleo iba a ser una fuente importante de nutrientes, recursos. Otro indicador importante es que en Colombia existen unos muy bajos estándares de educación. Hoy existe cobertura, pero no existe calidad, y la educación es el medio de transformar una sociedad. Yo creo que este es el resumen de la partecita que expongo hoy. Muchas gracias.